El Premio Nobel de la Paz, el origen del ideal. La paz no nació como un discurso, sino como una deuda moral. Alfred Nobel, el hombre que transformó la ciencia en dinamita, comprendió en sus últimos años que la verdadera grandeza no radica en lo que creamos, sino en cómo lo usamos. Su fortuna, levantada sobre la invención que hizo temblar al mundo, sería su forma de redención. Decidió que su nombre no debía recordarse por la destrucción, sino por la esperanza. Así nació el Premio Nobel, una semilla que germinaría en los corazones de quienes vieron en la paz el emprendimiento más ambicioso de todos. El Nobel de la Paz representa algo más que un trofeo. Es el reconocimiento a la valentía de aquellos que desafían la lógica del poder, que deciden construir cuando el mundo se derrumba. Son líderes, soñadores, activistas, seres humanos que emprenden la tarea más difícil: cambiar mentalidades. Porque crear empresas transforma economías, pero crear paz transforma civilizaciones. Alfred Nobel comprendió que la mayor riqueza no es el dinero, sino el legado, que no hay éxito verdadero si no deja huella en otros. En un mundo donde la fuerza era la medida del progreso, él eligió premiar la compasión, la ciencia y la educación. Su testamento fue una confesión. El hombre que inventó la destrucción decidió financiar la esperanza. Y con eso demostró que hasta los errores más grandes pueden transformarse en contribuciones eternas. El Nobel de la Paz nació como un emprendimiento ético, una idea revolucionaria en su tiempo. No era una medalla para héroes, sino una invitación a la humanidad a superarse. A lo largo de los años, su nombre se convirtió en un faro que ilumina a quienes creen que los cambios reales comienzan con decisiones personales. No se necesita un ejército para crear paz. Se necesita carácter, coherencia y una visión firme. Uno de los hombres que entendió esa visión fue Martin Luther King Jr. Su voz retumbó en un país dividido por el racismo, no con odio, sino con esperanza. Él no vendía discursos, vendía sueños. Su emprendimiento no fue una empresa, sino un movimiento. Enseñó que el liderazgo se mide en coraje y que la libertad, cuando nace del alma, es imposible de encadenar. El discurso de I Have a Dream no fue solo una pieza de oratoria, fue una inversión emocional en el futuro. Martin Luther King demostró que un hombre con propósito puede ser más poderoso que un sistema entero. Su lucha no generó dividendos financieros, pero sí una rentabilidad moral que cambió el rumbo de la historia. Y ese, en esencia, es el verdadero espíritu del emprendimiento humano: dejar un legado que inspire incluso a quienes nunca conociste. Cada paso que dio Martin Luther King fue una lección sobre la perseverancia. Fue encarcelado, amenazado, silenciado, pero no se rindió, porque entendía que la paz también requiere disciplina, planificación y estrategia. No hay diferencia entre un emprendedor que levanta una empresa y un líder que levanta una causa. Ambos construyen futuro desde la fe en lo imposible. La historia de King nos recuerda que el liderazgo no siempre viste traje ni lleva título. A veces se disfraza de humildad, de convicción y de una voz firme. Su legado continúa inspirando a generaciones de emprendedores sociales que entienden que el cambio no se decreta, se construye. El emprendimiento de la paz no es un camino de gloria, sino de resistencia. Los grandes líderes de la paz no buscaron fama ni fortuna, buscaron sentido. Entendieron que los cimientos más sólidos del éxito son invisibles: integridad, empatía y propósito. En Sudáfrica, otro nombre grabaría la historia con la tinta del perdón: Nelson Mandela. Su vida entera fue un testimonio de que la libertad se conquista primero en la mente. Durante 27 años en prisión, Mandela no perdió tiempo en odio, sino que invirtió en sabiduría. Forjó su carácter como un empresario forja su visión, con paciencia, con constancia y con propósito. Cuando finalmente salió de la cárcel, no lo hizo como un prisionero liberado,
sino como un líder renacido. Su mayor revolución fue no buscar venganza. Mandela transformó su sufrimiento en estrategia, su dolor en diálogo, y así construyó la base de una nación que había olvidado cómo perdonar. El mundo lo aplaudió porque entendió algo esencial. El perdón también es poder. Su presidencia no fue un ejercicio de mando, sino de enseñanza. Enseñó que el éxito no consiste en dominar, sino en inspirar. Que el verdadero líder no impone, persuade. Y que la paz, al igual que el emprendimiento, es una inversión a largo plazo. Mandela fue un estratega de la reconciliación. Supo que un país no se levanta con discursos vacíos, sino con decisiones valientes. Unió razas, religiones y clases sociales bajo una sola bandera, la de la esperanza. Su historia demostró que el liderazgo auténtico no necesita violencia, solo visión y constancia. El Premio Nobel de la Paz, que recibió en 1993, no fue un reconocimiento político, fue una validación espiritual. Era la confirmación de que el hombre que eligió el perdón por encima del rencor había logrado algo que ni el poder ni el dinero pueden comprar: el respeto eterno. Detrás de cada galardonado hay una mente emprendedora, porque crear paz también exige innovación. Se trata de crear soluciones donde antes solo había conflictos, de construir diálogo donde antes había muros. Cada Nobel es, en esencia, un arquitecto de la humanidad. Los ganadores del Nobel no son diferentes a los emprendedores que persiguen sueños imposibles. Ambos enfrentan rechazo, duda, sacrificio. Pero donde otros ven obstáculos, ellos ven oportunidad. Su propósito no es acumular riqueza, sino multiplicar significado. La Paz es una empresa invisible, pero poderosa. No produce objetos, produce esperanza. No vende productos, vende ejemplos. Es un modelo que demuestra que el éxito verdadero no depende del mercado, sino del alma. Alfred Nobel soñó con premiar el impacto más duradero, aquel que no se mide en cifras, sino en corazones. Su legado nos obliga a preguntarnos, ¿qué hacemos con nuestro talento, con nuestro conocimiento, con nuestra influencia? Porque el éxito sin propósito es solo vanidad, y la paz sin acción es solo palabra. Cada generación tiene su propia guerra y su propio Nobel. Tal vez el de nuestro tiempo no sea político, sino emocional. Tal vez la batalla esté en aprender a escucharnos, a respetarnos, a comprender que la empatía es el lenguaje del futuro. El emprendedor moderno tiene mucho que aprender de los constructores de la paz. Ambos deben arriesgar, innovar y perseverar. Ambos deben creer cuando nadie más lo hace. Y ambos deben entender que la grandeza no se conquista en un día, sino que se construye con coherencia. El verdadero legado del Nobel de la Paz no está en una ceremonia, sino en cada persona que decide actuar con humanidad, en cada empresa que elige ética sobre ambición, en cada líder que inspira sin imponer, en cada soñador que transforma su entorno desde el ejemplo. La paz es el emprendimiento más noble de todos, y quienes la construyen, como Mandela, King o Nobel, son los verdaderos empresarios del alma. No venden productos, venden esperanza. No acumulan dinero, acumulan historia. Y su éxito, lejos de ser material, es inmortal. La historia de la paz está escrita por quienes se atrevieron a desafiar la indiferencia. Los premios Nobel de la Paz no son solo símbolos de bondad, son el resultado de una determinación feroz, de una voluntad inquebrantable. Cada uno de ellos emprendió una batalla distinta, pero con un mismo propósito: demostrar que el cambio comienza con una decisión. Y esa decisión siempre nace de un sueño más grande que el miedo. Uno de los nombres más emblemáticos es el de Malala Yousafzai. Su historia es la representación viva del coraje en su forma más pura. Una niña que decidió estudiar en un lugar donde aprender era un delito. Su voz, débil al principio, se convirtió en un grito global por el derecho a la educación. Fue atacada,
herida, silenciada, pero nunca se rindió. Malala no fundó una empresa, fundó una revolución del pensamiento. Su Nobel fue un reconocimiento a su resiliencia, pero también al emprendimiento más poderoso, el educativo. Ella comprendió que una mente cultivada puede derribar más muros que un ejército. Su lucha por las niñas del mundo es una lección para todos los emprendedores. El conocimiento es la herramienta más rentable de la humanidad. Malala transformó el dolor en propósito y el miedo en motivación. A través de su fundación, ha construido escuelas, becas y proyectos que empoderan comunidades. Cada aula que abre es un acto de emprendimiento social, cada libro una inversión en el futuro. Su historia demuestra que la paz no se hereda, se construye con esfuerzo, disciplina y propósito. Otro rostro que marcó la historia del Nobel fue Mikhail Gorbachov, el último líder de la Unión Soviética. En una era de tensión y miedo nuclear, decidió hacer lo impensable: desmontar la maquinaria de guerra que sostenía un imperio. Su política de glasnost y perestroika no solo cambió el rumbo de su país, sino que redefinió el concepto de liderazgo político. Gorbachov entendió que el poder no consiste en dominar, sino en liberar. Su visión lo convirtió en un emprendedor político, alguien que arriesgó su posición y su seguridad por una idea más grande: la estabilidad mundial. Fue criticado, incomprendido, y al final perdió su poder, pero ganó algo mucho más grande: su nombre en la historia de la humanidad. Su decisión de firmar acuerdos de desarme y abrir el diálogo con Occidente fue un salto al vacío. Pero ese salto cambió la percepción global del liderazgo. A veces, el mayor acto de valentía es soltar el control. Los emprendedores que triunfan lo saben. El éxito no siempre se trata de ganar, sino de saber cuándo evolucionar. La paz, en todas sus formas, requiere sacrificio. Cada galardonado con el Nobel dejó algo atrás: fama, poder, seguridad, comodidad. Porque el precio del cambio es alto, pero el costo de la indiferencia es más caro. Los verdaderos líderes no se mueven por recompensas, sino por propósito. En 1991, otra figura femenina alzó la voz en el silencio: Aung San Suu Kyi, en Birmania. Su lucha por la democracia fue un símbolo mundial. Pasó años bajo arresto domiciliario, pero nunca abandonó su mensaje. Su ejemplo mostró que la paz no es pasividad, es resistencia inteligente. Durante su confinamiento, escribió, habló y soñó con un país libre. Su historia inspiró a millones, pero también dejó una lección ambigua: el poder puede corromper incluso a los idealistas. Años después, cuando asumió el liderazgo de su nación, fue criticada por su silencio ante las injusticias. El mensaje quedó claro: el liderazgo verdadero no solo se conquista, se mantiene con coherencia. Cada Nobel tiene dos caras: la humana y la simbólica. Algunos son recordados por sus aciertos, otros por sus contradicciones. Pero en todos hay una constante: el intento de hacer del mundo un lugar más justo. Los emprendedores de la paz no son perfectos, son perseverantes. Wangari Maathai, la primera mujer africana en recibir el Nobel de la Paz, entendió que el cambio empieza en la tierra. Fundó el movimiento Cinturón Verde, plantando millones de árboles en Kenia. Su emprendimiento ecológico no solo restauró el ambiente, también empoderó a miles de mujeres. Su visión fue tan sencilla como poderosa: quien siembra un árbol, siembra esperanza. Su historia une ecología, justicia y liderazgo. Enseña que la sostenibilidad también es un modelo de negocio espiritual, que invertir en la tierra es invertir en el futuro. Su movimiento es una metáfora de la vida emprendedora: empezar con poco, trabajar con constancia y ver florecer lo que otros daban por muerto. El Premio Nobel también ha reconocido a instituciones que emprenden en conjunto. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras o la Cruz Roja Internacional representan la colaboración como modelo de cambio. Sus integrantes no buscan aplausos, buscan salvar vidas. Son ejemplos de que el trabajo en equipo puede ser una empresa de humanidad.
cada hospital improvisado, cada misión en zonas de guerra, es un emprendimiento extremo. Requiere logística, planificación, recursos, pero sobre todo, coraje. Ellos demuestran que el liderazgo no se ejerce desde un despacho, sino desde la acción. El Nobel de la Paz no solo honra ideas, honra resultados. Los galardonados han demostrado que el impacto real se mide en transformación, no en palabras. Por eso, sus historias son faros para el nuevo tipo de emprendedor, aquel que busca propósito antes que fortuna. El líder del futuro no será el más rico, será el más consciente. Será quien entienda que el poder de cambiar vidas supera cualquier cifra. Y ese mensaje, repetido en cada Nobel, nos recuerda que la grandeza no se hereda, se forja. El valor del Nobel reside en su diversidad. Algunos fueron activistas, otros políticos, científicos, incluso periodistas. Pero todos compartieron un mismo ADN, el deseo de construir algo que perdure. Y eso es precisamente lo que define a un verdadero emprendedor. A lo largo de la historia, la paz ha sido un acto de innovación. Cada paso hacia la reconciliación, cada acuerdo, cada palabra de perdón, es una idea nueva que desafía la violencia. Y como toda innovación, requiere valentía, fe y visión a largo plazo. Los emprendedores de la paz entienden que no hay mercado más difícil que el del alma humana. Trabajan con emociones, con heridas, con historias. Pero saben que el producto final, la armonía, es el más valioso de todos. El Nobel de la Paz no solo celebra el pasado, también advierte al futuro. Nos recuerda que el mundo no cambia solo con tecnología, sino con conciencia. Que no basta con inventar máquinas, hay que reinventar corazones. En el fondo, cada ganador del Nobel es un espejo de lo que todos podríamos ser si eligiéramos actuar con propósito. Son humanos comunes que decidieron no ser espectadores, sino protagonistas. Y su legado vive no en las medallas, sino en las vidas que tocaron. La paz no es el final del camino, es el principio de un nuevo modelo de liderazgo. Un liderazgo que entiende que la empatía también genera progreso, que la cooperación es la mejor inversión, que el amor, aunque parezca frágil, sigue siendo la fuerza más poderosa del planeta. La historia del Premio Nobel de la Paz es, ante todo, la historia del espíritu humano. Es la demostración de que las ideas pueden ser empresas vivas, que las convicciones pueden levantar naciones y que el coraje no necesita un escenario para brillar. Cada persona que ha recibido este reconocimiento entendió que emprender por la paz es construir con las manos del alma. A lo largo de los años hemos visto hombres y mujeres que cambiaron su entorno con una fuerza invisible, la del propósito. No se trató de política ni de poder, sino de un tipo diferente de emprendimiento, el que nace del deseo de sanar. Emprender por la paz es enfrentarse a la tormenta, y aún así, elegir el diálogo, la educación y el ejemplo como herramientas de transformación. En el siglo XXI, las nuevas generaciones de líderes del cambio están demostrando que la paz también se emprende. Son personas que crean proyectos sociales, fundaciones, comunidades y movimientos que promueven la empatía, la inclusión y el respeto. No todos tienen un título, ni todos salen en las noticias, pero todos, en silencio, construyen el mundo que sueñan. Dentro de este grupo de visionarios, hay mujeres que han convertido la adversidad en impulso. Entre ellas, destaca una figura latinoamericana que ha logrado inspirar a millones con su determinación y disciplina. Una mujer que, desde el trabajo social, la educación y la voz ciudadana, ha convertido los valores en su marca personal. Su historia no trata de política, sino de principios. Es el reflejo de cómo el verdadero emprendimiento comienza en el carácter. Su liderazgo está basado en la acción. Enseñar, escuchar, organizar y construir esperanza en los demás. Ha demostrado que la fortaleza no está en imponer, sino en inspirar.
Su mayor logro no ha sido un cargo ni un premio, sino mantener la coherencia entre lo que dice y lo que hace, y eso, en cualquier campo de la vida, es la esencia del éxito. Cada paso que ha dado ha sido un acto de resistencia positiva, un mensaje silencioso para quienes creen que cambiar el entorno no es posible. Ella enseña que siempre hay una manera distinta de avanzar, incluso en medio del ruido, incluso cuando todo parece perdido. Porque los verdaderos emprendedores no se detienen por la falta de recursos, sino que reinventan su manera de actuar. El emprendimiento que transforma vidas no siempre está en las oficinas o en los negocios. A veces está en las calles, en las aulas, en los corazones de quienes eligen construir y no destruir. Cada palabra dicha con amor, cada gesto de servicio, cada esfuerzo por mantener la calma ante la adversidad es una semilla de paz. Y quien siembra paz, cosecha futuro. El Premio Nobel de la Paz, más allá de los nombres, reconoce la esencia de ese espíritu, la capacidad humana de creer en el bien común. No se trata de un trofeo, sino de una misión, de un camino donde la meta no es el reconocimiento, sino el impacto. Un camino que exige constancia, ética y un compromiso profundo con los valores. María Corina, como muchas mujeres latinoamericanas, simboliza esa fuerza interior que impulsa a emprender sin perder el alma. Representa a quienes lideran desde la integridad, a quienes entienden que el éxito no se mide en poder, sino en propósito. Es un recordatorio de que cada persona puede ser arquitecta de su propio destino, sin necesidad de dominar a otros, sino guiando con ejemplo. En su historia vemos reflejado el poder de la educación, la palabra y la fe, no como discursos, sino como herramientas de construcción. Enseña que la verdadera influencia nace de la coherencia y que la paz se aprende, se entrena y se contagia. Porque la paz no es solo un estado, es una práctica diaria, una decisión continua de hacer el bien. Hoy, más que nunca, el mundo necesita ese tipo de emprendedores del alma, personas que no buscan fama, sino sentido, que no se mueven por intereses, sino por ideales, que convierten cada dificultad en una lección y cada derrota en impulso para volver a intentarlo. Son los líderes invisibles, los héroes cotidianos que no esperan que el cambio llegue. Lo crean. La historia de quienes han recibido el Nobel nos enseña que la paz no se decreta, se construye. Que no basta con desear un mundo mejor, hay que trabajar por él. Hay que invertir tiempo, energía y fe. Hay que arriesgar comodidad por coherencia y aprender que el liderazgo verdadero no manda, inspira. En cada galardonado hay un emprendedor, alguien que tuvo una idea y la convirtió en acción, alguien que soñó y luego caminó. Porque el cambio social también tiene su propio modelo de negocio, uno basado en valores, empatía y servicio. Y como cualquier negocio, requiere constancia, innovación y pasión. La paz es el emprendimiento más ambicioso del mundo, porque exige trabajar con lo más complejo del ser humano, el ego, el miedo y la incertidumbre. Pero los que perseveran en ella alcanzan una riqueza que ningún banco puede medir, la de haber dejado huella en la conciencia colectiva. Cada vez que un ser humano elige el respeto sobre la violencia, la verdad sobre la mentira o la cooperación sobre la competencia, está emprendiendo por la paz. Esa es la verdadera revolución, la interna, porque el liderazgo empieza en uno mismo, en aprender a dominar el carácter antes de querer cambiar el entorno. Así, el Premio Nobel de la Paz sigue recordándonos que los héroes no siempre llevan corbata ni uniforme. A veces visten sencillamente, hablan con serenidad y caminan sin escoltas. Son quienes, con sus acciones, enseñan a otros que el bien no necesita gritar para ser poderoso. Y cuando el mundo se detiene a mirar hacia atrás, a esos rostros, esas historias, esas luchas, comprende que la paz no es un evento, sino un proceso. Que el legado de cada emprendedor del alma continúa en quienes lo escuchan, lo estudian y lo imitan. Esa continuidad es el verdadero premio, que su ejemplo siga vivo.
El futuro de la paz está en manos de quienes entienden que el éxito no se trata de acumular, sino de compartir, que el poder real es servir, que el triunfo verdadero es lograr que los demás crean en sí mismos. Esa es la filosofía que une a todos los ganadores del Nobel, visibles o anónimos, antiguos o actuales. Porque, en el fondo, cada persona tiene un pedazo de ese galardón esperando ser despertado. Cada decisión ética, cada acto de bondad, cada palabra que construye, suma a la obra más grande de todas, la paz. Y en esa obra, tú también eres protagonista.